computadora. Vamos a compartir la pantalla. Y acá hay un pequeño PowerPoint. Dice aplicaciones de las leyes de Newton. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las leyes de Newton? ¿No? Vamos a ir repasando tranquilamente de qué se trataba esto. La primera ley de Newton, ahí hemos escrito ley de inercia, y decíamos que la sumatoria de fuerzas era igual a cero, o sea que si un cuerpo estaba sometido a diferentes fuerzas y la sumatoria de todas estas fuerzas daba cero, eso implicaba, por ejemplo, en todas las coordenadas, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, o sea, no podíamos desplazarnos hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia ningún lado, hacia arriba, hacia abajo, considerando el X y Z como las coordenadas en 3D, 3 dimensiones. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Y en ese caso, tenemos la ley de inercia. Entonces, decíamos, todo cuerpo que está en equilibrio, esto ya lo vimos, es porque o está quieto o se está moviendo a velocidad constante. En la práctica no existe lo de la velocidad constante porque siempre hay rozamiento. Lo disminuimos lo máximo que podemos, pero siempre el efecto del rozamiento lo genera. Nosotros en forma ideal planteamos problemas, ecuaciones, decimos no hay rozamiento o disminuimos el rozamiento tanto que lo consideramos despreciable. Entonces, en ese caso, tenemos la segunda ley de Newton que habíamos estado viendo, la ley de masas, que nosotros veíamos que a un cuerpo le aplicábamos una fuerza y este cuerpo se aceleraba. Entonces la aceleración se debía justamente a esta cantidad que definimos como la masa de un cuerpo, que la medimos en kilogramos, y decimos que ahora la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, sino que es igual al producto de la masa por su aceleración. Yo les había estado contando antes de las vacaciones que Newton no lo definió como aceleración en ese momento, lo definió como una variación de velocidad multiplicado por la masa. Después vamos a ver que es otra magnitud nueva que vamos a estudiar, que es la cantidad de movimiento. Pero bueno, después, cuando se hizo un resumen y alguien determinó escolarizar esto, enseñarlo, ¿sí? Se llegó a un acuerdo y se pusieron estas leyes de esta forma. Y obviamente, habiendo una tercera ley, dice que la fuerza de A sobre B es igual a menos F de B sobre A, ley o principio de acción y reacción, que significa qué cosa. Que toda acción le corresponde a una reacción cuando aplicamos una fuerza de un cuerpo a otro cuerpo, ese otro cuerpo reacciona, ¿sí? Por eso el signo menos, ¿sí? O sea, en sentido contrario. Entonces, allí una de las cosas que utilizamos es el peso y la reacción normal. Una de las primeras fuerzas que utilizamos como principio de acción y reacción. En todos los casos estamos hablando de fuerzas, de fuerzas. ¿Y qué era una fuerza? ¿Alguien que me recuerde qué era la fuerza? Un vector. Lo representamos mediante un vector. Pero es una magnitud vectorial. Está bien, es una magnitud vectorial. Pero si ustedes le preguntan, a ver, imagínense que están ustedes en su casa, viene un vecino, un pariente, un sobrino y le dice, ¿qué es una fuerza? Usted no le va a decir es una magnitud vectorial, usted tendría que poner a explicarle que es una magnitud vectorial. Si no, ¿cómo definimos fuerza? ¿Cómo habíamos definido fuerza? ¿Qué era una fuerza? Si no, su mamá o su papá le preguntan, ¿qué es la fuerza? Ya nos olvidamos qué es la fuerza. Es la capacidad física. La capacidad Un esfuerzo física. realizado.
habíamos dicho más bien porque para hacer fuerza necesito tener energía. Ya nos complicaríamos mucho más, porque bueno, primero tengo que definir qué es energía. ¿No es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento? También es una definición, pero ya tendríamos que hablar de qué es un trabajo, y algunas cosas no son trabajo, sin embargo se aplican. Se hace fuerza y no se hace trabajo. Y la interacción entre dos cuerpos. La única forma de mostrar que hay una fuerza es porque interactúan dos cuerpos. Si yo suelto el marcador y se cae al piso, es porque ¿quiénes son los cuerpos que están interactuando? La Tierra y el marcador. La Tierra lo atrae como atrae todo lo que está sobre la Tierra en la atmósfera, es atraído hacia el centro de la Tierra por efecto de la ley de gravitación universal. ¿Se acuerdan que hemos visto, no? Que los planetas, hemos charlado de la balanza que permitieron demostrar que dos cuerpos se atraen. Y es la interacción, la única forma de demostrar es saber que tiene que haber dos cuerpos que interactúen, si no, no hay fuerza. Sí o sí tienen que interactuar. O sea, no existe la fuerza si no la estoy aplicando sobre algo. Y en esa tercera ley de Newton, esa interacción entre dos cuerpos generaba eso del principio de acción y reacción. Ahora, nosotros vamos a pasar a la... Yo acá les hice un pequeño resumen. Nosotros ya hablamos de fuerza de rozamiento, hablamos cómo se calculaba el rozamiento, qué era la normal, etc. La idea es, en esto, como se llama aplicaciones de las leyes de Newton, cómo van a resolver problemas ustedes. En el caso de en la primera ley, nosotros ya lo vimos, porque vimos que el cuerpo estaba en equilibrio cuando la velocidad era constante. Que la velocidad sea constante significa que puede ser cero también. Entonces ahí tenemos el equilibrio estático o el equilibrio dinámico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la aceleración es cero. Pero la velocidad es constante. Puede ser cero. No significa constante que es el número de cero. Si un solo cuerpo, bueno, aplicamos esto de la primera ley, que no tiene fuerza igual a cero. Ahora, si hay varios cuerpos, ya tendremos que ver también la tercera ley de Newton, que es la interacción. ¿Cómo se plantea? Cualquier problema que ustedes tengan, dibujo un esquema. Lo que les estén dictando, ustedes lo primero que van a hacer es dibujarlo. Trasladar lo que está escrito en forma coloquial, en forma escrita, transformarlo en un dibujo, con dimensiones, con los ángulos, con todos los datos que ustedes obtengan de ese enunciado. Esto es lo primero que hay que hacer cada vez que van a resolver. No es decir, aplico tal forma. No, primero hago un dibujo, hago un esquema. Me fijo de qué se trata. Recién a partir de ahí, dice como punto 2, para cada cuerpo, si hubiera más de un cuerpo, un diagrama del cuerpo libre. Cosa que ustedes ya hemos visto y ya saben de qué se trata. Dibuje todas las fuerzas actuantes, solo fuerzas que actúan sobre el cuerpo, solamente porque van a hacer el diagrama del cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Solamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y luego, definan los ejes de coordenadas e incluyanlos, ¿no es cierto?, en los diagramas del cuerpo libre. Esto es lo que vamos a hacer siempre. Tener como una receta de que tengo que dibujar, tengo que ver cuáles son las fuerzas, y a partir de allí plantear, obviamente, esto es solamente el planteo. Esto es como decir, tengo que extraer los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Con esos datos que yo extraigo, los tengo que poner en el dibujo. Poner allí, si hay un cuerpo, qué masa tiene, si está quieto, si hay 2, 3 más fuerzas, ver en qué dirección, con qué ángulo, forman con lo horizontal. Nosotros tenemos inconvenientes, ustedes, nosotros cuando corregimos tenemos el inconveniente, ¿no?, de que ustedes a veces no por ella le dicen, no sé,
forma un ángulo con la horizontal. Todo el mundo entiende, supongo yo, qué es la horizontal. Cuando hablamos de horizonte, pensamos en una línea paralela al plano de la tierra, del piso, y respecto del horizontal, es muy fácil medir un ángulo. El ángulo puede ir hacia arriba, hacia abajo, y entonces ahí tenemos que empezar a ver el signo de los ángulos, porque aplicamos la trigonometría, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y ahí es donde lo ideal para resolver los ejercicios es que ustedes hagan el dibujo y primero pongan los datos. A partir de ahí ya uno puede ir haciendo hipótesis, puede ir pensando qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ser el resultado. Si se va a mover, no se va a mover en función de haber graficado, de haber hecho un esquema con las fuerzas y con las dimensiones y todo lo que le da. Por eso hay que tranquilizarse, hay que hacer el dibujo, hay que ir representando toda la fuerza, imaginarse cuáles son todas las fuerzas. Ahí dice dibujo de todas las fuerzas actuantes, y ahí puse actauntes. Vamos a corregir. Dibujo de todas las fuerzas actuantes. Esto hay que ponerle punto. Bien. Eso es solamente el planteo. Después pasamos a la resolución. Esto no lo tienen que estudiar en memoria, solamente se tiene que acostumbrar a que hay un esquema y que a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a poder ir resolviendo. Y se descomponga cada fuerza en los ejes coordenados. Eso ya lo saben hacer. Componer un vector en dos direcciones. Las direcciones siempre son los ejes coordenados. Por supuesto que los ejes, ya habíamos dicho en el planteo, que normalmente es el eje X donde se mueve o el eje Y, en el caso que sea vertical. Una vez que tenemos planteado eso, dice plantee las ecuaciones según los ejes. ¿Por qué? Porque hace un rato dijimos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. En el caso que tengamos que trabajar en el espacio con los ejes. Si hay dos o más de dos cuerpos, repita los pasos anteriores para cada uno. O sea, en cada uno de los cuerpos vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en X, en Y, en Z, para ver cuáles son sus ecuaciones y cómo las podemos resolver. Dice asegurarse de tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Esto es fundamental. Si yo quiero resolver un sistema, en realidad no quiero resolver un problema de física. Yo escribo la fórmula, resulta que en esas fórmulas me aparecen las incógnitas. Si no conozco la aceleración, no conozco la fuerza de rozamiento, no conozco el coeficiente, no conozco esto o aquello, bueno, escribo todas las fórmulas posibles y a partir de ahí tengo que tener tantas ecuaciones como incógnitas. Si tengo más incógnitas que ecuaciones, el programa va a ser abierto, va a tener muchas soluciones. Acuérdense que nosotros ya en el curso de ingreso, ustedes en el curso de ingreso, yo no estuve, pero en matemática vieron resolver el sistema de 2×2, que era ver cuándo se cortaban dos rectas en el espacio. Nosotros ya hemos visto el plano, y tres planos se cortan en un punto, y ahí teníamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y así tendremos acá de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, la cuarta será el tiempo, y así podemos seguir sumando incógnitas. Pero a medida que vamos sumando incógnitas, tenemos que ir sumando ecuaciones para poder resolver. Y el último paso dice, verifique los resultados. Analice si son lógicos o no. Esta es la parte más importante. ¿Por qué es la parte más importante? Porque esto tiene que ver con el criterio del profesional. Estamos hablando de un alumno que resuelve un ejercicio. Pero aprovechamos esto para formar profesionales que piensen, que razonen, que sepan que cuando termine de hacer un proyecto, un plan, algo mucho más grande que un ejercicio físico, los resultados sean lógicos. Entonces, nosotros tenemos infinidad de ejemplos de alumnos que terminan de resolver un ejercicio y dicen, a ver cuánto se confirma el resorte, y en el medio se equivocaron, pusieron un 0 de más, un 0 de menos. La calculadora no se los tomó, no porque estuvieran ustedes, porque estuvieran mal. El
desarrollo está bien, como dicen los alumnos, tengan en cuenta el procedimiento está bien, pero cuando fue a calcular, puso un cero de más, un cero de menos. Resulta que el resorte, en vez de comprimirse 3 centímetros, 10 centímetros, se comprimió 3 metros. Un resorte de 50 centímetros no se puede comprimir 3 metros. Bueno, era un número, cero, que me equivoqué. No, no es lógico. Entonces yo termino el ejercicio, tiene que ser algo medianamente lógico. Un cuerpo que se acelera cuando está cayendo por otro cuerpo, sujeto con una roldana, una polea, no puede tener una aceleración mayor que la gravedad, porque en todo caso yo lo suelto, se acelera con la gravedad, no puede ser que en un sistema, sin un motor, sin nada, tenga mayor aceleración que la propia aceleración de la gravedad. Eso es ilógico. Esto es una de las cosas que más nos... Termina en el examen, le da cualquier verdura, como decimos nosotros, le da cualquier cosa. Y le escribimos y la recuadramos. Y le ponga la unidad y le pone la unidad. Entonces el cuerpo salió con una velocidad de 150 metros por segundo. Sale más rápido que un avión. Y resulta que ese es el inconveniente que tenemos en general. Esto es, tengo que saber el procedimiento, sí, pero tengo también que dar un resultado correcto. Porque cuando sean profesionales, no van a ir a decirle al dueño de la empresa, no, pero yo hice todo bien, ¿eh? En algunos se me equivocó, sí, más o menos, pero no, había que aplicar una matriz, había que hacer esto, mire, está todo perfecto. El resultado no nos da. Entonces, en vez de esta hora salirnos en el cálculo $100.000, nos sale 1.000.000. Entonces, la cosa, obviamente, que no va a servir. Van a meter un boleo de ustedes ya saben dónde. No van a durar mucho en el trabajo. Entonces, ojo con eso. Para cuando tengo problemas de la segunda ley de Newton, la aplicación de la segunda ley de Newton, muy fácil. Se planteo, elabore un dibujo de esquema, lo mismo, con las dimensiones, con los ángulos, identifique cada fuerza, dibuje toda la fuerza. Tengo un problema ahí con el actuante, actuante. Vamos a corregirlo antes que lo vean los profes. Bien. Y ahora volvemos a la imagen del PowerPoint. Dibuje todas las fuerzas actuantes, define los ejes de coordenadas, incluye los diagramas del cuerpo libre. Nada más que ahora se identifique otras ecuaciones, además de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora la sumatoria de fuerzas no puede ser igual a cero. Si estamos aplicando la segunda ley de Newton, aparece una aceleración. Esa aceleración en general es constante. Y habrá que ver si hay más de un cuerpo. Bueno, lo mismo que hicimos anteriormente, nada más que ahora cambiamos las fuerzas. Por supuesto que esto también, digamos, de que el cuerpo se puede mover en diferentes direcciones, una aceleración en X, una aceleración más 3 fuerzas en X, en Y y en Z, en todos los ejes. Determinen las componentes de cada fuerza en los ejes coordenados, elabore una lista de todas las cantidades conocidas y desconocidas, escribe una ecuación de la segunda ley para cada eje, que es donde hablamos de 3 fuerzas en X, en Y y en Z. Se va a ver una aceleración en X, en Y y en Z, en el caso que tengan las tres movilidades, ¿no es cierto?, en las tres dimensiones. Y luego verifique los resultados, analice mediante las unidades si es correcto el cálculo. Esto de también, a veces nos olvidamos en una fórmula del cuadrado, o sacamos una raíz, o pasamos un tiempo para cuando estamos despejando, tenemos que trabajar con ecuaciones. Una vez que uno despeja y hace el cálculo, tiene que ser correcto el dimensionamiento. El análisis dimensional tiene que ver con las unidades. Si ustedes despejaron la velocidad tiene que dar metros al segundo. Entonces, colocan todas las unidades, van simplificando lo que corresponde y tienen que salir en el tiempo. Este es otro de los errores. Y esto es una de las guías que lo pongo ahí porque es así. O sea, porque a
mí me ayuda el análisis dimensional a ver si eso es lógico. Porque a veces me confundí, me olvidé de un cuadrado, me olvidé de un término en una de las fórmulas, porque a estas fórmulas dice nosotros tenemos que, además de la sumatoria de fuerzas, también la fuerza de fricción y las tensiones, etcétera, la descomposición de la fuerza, agregamos la cinemática. O sea que nosotros no es que estamos viendo otro tema, estamos siguiendo, acumulando contenido y ahora le agregamos la dinámica. Pero en estos ejercicios también vamos a tener que calcular la aceleración con las variables que teníamos antes sin la fuerza. O sea, con la formulita que hemos visto de velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, el desplazamiento p sub 0 por t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, o b cuadrado igual a b inicial al cuadrado, más o menos dos veces la aceleración por el desplazamiento. Esas tres fórmulas que dijimos que nos van a acompañar siempre, van a estar acá en los ejercicios. Entonces esto es lo que hay que hacer, verificar los resultados, ver el tema de unidades y pregúntese si los resultados son lógicos. Nuevamente, ver si lo que estoy calculando tiene sentido. Esto es fundamental. Muy pocas veces me ha pasado, pero en algunos casos un alumno me ha puesto, mire, profe, digo este resultado y yo sé que está mal. No me puede dar 10.000 newtons la fuercita de rozamiento. Así que, pero no encuentro el error y por allí uno le encuentra el error y dice, mira, acá te equivocas, pero él sabe que estaba mal, no lo encontraba el error, no sabía. Eso es mucho más importante que decir las cosas de memoria, ¿no? Razonándolas, pensando que eso puede ocurrir. Entonces, una de las cosas más sencillas que tenemos es este dibujo. En cualquier ejercicio, en cualquier final, cualquier parcial, siempre aparece un plano inclinado. En el plano inclinado tenemos en este caso dos masas, ahí un ángulo θ, un coeficiente mu, que es el coeficiente de rozamiento, de roce. Acuérdense que ese mu va a depender ahora de las condiciones, si se mueve o no se mueve. O sea, va a haber un mu sub s, si está quieto, de estático, o mu sub k, si está en movimiento. Pero también tendríamos que ver si corresponde aplicar la primera ley o la segunda ley. Si está quieto o si se está moviendo a velocidad constante, entonces tenemos que aplicar la primera ley. Ahora sí, esto se está acelerando, está cayendo, está subiendo, dependiendo de qué. Entonces vamos a plantear que va a haber una fuerza que va a hacer que un cuerpo se acelere. Y habrá que calcular, no sabemos qué, pero básicamente sería un esquema muy sencillo, en el que a través de una polea, en general la polea no tiene rozamiento, el peso de la correa, de la cuerda es despreciable, o sea, tenemos en cuenta solamente la masa 1 y la masa 2. Cuando veamos dinámica rotacional, ahí le vamos a agregar a la polea un momento de inercia y va a haber una energía adicional allí que vamos a tener que tener en cuenta. Por ahora, tener en cuenta que esto sería hacer el esquema. Tener en cuenta cuánto vale θ, qué ángulo es el que está la inclinación, cuáles son los pesos, uno aproximadamente por las masas ya y el ángulo podría darse cuenta si va a ir para un lado o hacia el otro, qué situación se va a mover. Pero bueno, así vamos recopilando datos. De tal forma que después ya empezamos a, acá lo que está faltando, ahí se dibujó, al revés, ¿no es cierto? Primero lo que habíamos dibujado y empezamos a diseñar nuestro sistema. ¿Qué es lo más importante primero? Poner allí nuestro sistema de ejes coordenados. ¿Por qué en X? Bueno, porque ese cuerpo se va a mover en esa dirección. El sentido no lo sabemos, si es hacia arriba o hacia abajo. Ahora sabemos que en esa dirección, paralelo al plano inclinado, va a estar el movimiento. Hay un peso de la masa 1, que va dirigido hacia el centro de la Tierra, y ese se descompone en dos direcciones. En
una componente en la dirección del movimiento y una componente perpendicular a él, que hace que aparezca esta otra azul que dice N, que es la normal, perpendicular a la componente del peso. Digamos, esta sería la acción y la reacción. ¿Sí? ¿Entre quién? Entre dos cuerpos, dijimos. La masa 1 y el plano inclinado, el tablón, la rampa, como ustedes le quieran llamar. Ahí dos cuerpos. Y obviamente ese cuerpo, se mueva o no, tiene una atadura allí con respecto al otro cuerpo, que los liga a la cuerda, y a través de esa cuerda hay una tensión T. Esa tensión podría equipararse a que en el diagrama del cuerpo libre nos olvidamos de toda esta otra segunda parte y analizamos allí qué es lo que lo está sosteniendo al cuerpo para que no se caiga, o lo está levantando, o lo está sujetando para que deslice suavemente, no importa. El asunto es que esa tensión es la misma que a lo largo de la cuerda va a tener hacia acá, pero acá en el sentido contrario. La tensión va hacia arriba porque el peso de la masa 2, que acá lo llamamos W, es hacia el centro de la Tierra, entonces tiene que haber alguien que lo sujete hacia arriba, hacia la 2, pero no hacia abajo. O sea, esta tensión T no se traslada para acá con el mismo sentido, sino que lo dibujamos con dos sentidos contrarios. ¿Por qué? Porque podríamos imaginar entonces que si no tengo la masa 1 y borro todo esto, esta tensión T está haciendo el efecto de tirar de esta masa M1 reemplazada por esta tensión T. La tensión T no es, por ser dos fuerzas iguales y opuestas, ¿no? De sentido contrario, digamos, en realidad ahí la dirección no es la misma, pero no son acción y reacción porque están en la misma cuerda. Para que sea principio de acción y reacción tiene que haber dos cuerpos. Entonces, una de las cosas que podemos decir, supongamos que todo este conjunto se mueve, la masa 2 se mueve hacia abajo, entonces levanta la masa 1. ¿Cómo es la aceleración del cuerpo 1 y cómo es la aceleración del cuerpo 2? Pregunto. ¿Alguien me podría decir? Iguales, profe. Igual. Ese es un error conceptual. Otro momento, igual, si no son iguales, quiere decir que la cuerda se estira. Porque de un lado tiene más velocidad que otro. O sea, si eso fuera un resorte, probablemente en la masa 2 se estiraría hacia abajo y este otro no se movería. Tendrían distintas velocidades inclusive. Pero ¿por qué no son iguales? ¿Por qué yo le digo que no son iguales? La cuerda que une las dos masas es inextensible. O sea, no es una soga, es un alambre de acero, no se estira. ¿Por qué las aceleraciones no son iguales? ¿Por la gravedad? No. Porque un cuerpo es más pesado que otro. No. Porque en uno está actuando la fuerza de Para el rozamiento, profe. No. Si este cuerpo Por la baja dirección, este cuerpo baja con el cuerpo 2 baja con una velocidad de 10 metros por segundo. Este cuerpo tiene que subir con 10 metros por segundo. No puede ir este a diferente velocidad que esto si esto es inextensible. Los dos van con el mismo valor de rapidez. ¿Se entiende? ¿Y por qué no son iguales las aceleraciones? Tienen distintas direcciones. Porque tienen distintas direcciones. La aceleración en valor absoluto es la misma. El módulo de la aceleración es el mismo. Si esto se acelera con 2 metros por segundo al cuadrado, el otro cuerpo se acelera con 2 metros por segundo al cuadrado. O sea, la alumna que contestó al principio, que eran iguales, es cierto. Pero es cierto bajo ciertas condiciones. ¿En qué son iguales? Y que a una la llamo A sub X y la otra la llamo A sub Y. El módulo es el mismo. ¿Se entiende, no? El valor numérico, así como la velocidad, la rapidez es la misma, pero la velocidad como magnitud vectorial no es la misma, porque esto tiene una dirección y esto tiene otra dirección. Entonces, es una pregunta capciosa.
Pero tienen que estar pensando siempre que cuando hay una aceleración o velocidad o fuerza, son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, cuando yo digo que son iguales, tienen que ser iguales su dirección, su sentido y su modo. Si no, tengo que aclarar que son iguales sus módulos, sus valores absolutos. ¿Por qué? Porque sus direcciones no son las mismas, sus sentidos no son los mismos. Mientras uno va para arriba, el otro va para abajo. Y es una forma de decir para arriba. De la masa 2, yo puedo decir que va hacia arriba o hacia abajo. Pero la masa 1, yo digo que va para abajo porque va para abajo el plano inclinado, pues no es en el sentido vertical, sino que va perdiendo altura o va ganando altura, por eso decimos que va hacia arriba o hacia abajo. Inclusive nosotros decimos, bueno, vamos levantando algo con ayuda del plano inclinado, pero en realidad no es hacia arriba o hacia abajo, digamos que hacia un costado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero bueno, eso tendrá que ver con cuestiones semánticas, pero créanme que hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Esto es, en el caso que sea que haya aceleración, si no hay aceleración, yo planteo lo mismo, sumatoria de fuerza igual a 0, me fijo que esto es en equilibrio. Podría estar en equilibrio como moviéndose lo mismo hacia un lado o hacia el otro, según las variables, la relación que haya entre las masas, según cómo sea el coeficiente de rozamiento, la inclinación que tiene el plano inclinado, o sea, la componente del peso P sub X, si es igual a la tensión T, para que se mantenga en equilibrio estático dinámico, la tensión T tendría que ser igual al peso de la masa M2. O sea que la relación entre las masas no es directamente lo que genera que un cuerpo se mueva o no, sino que la componente está en el eje X respecto de esta, el peso W2, o W directamente. O sea, después veremos cómo será, ustedes lo analizarán. Pero a mí lo que me interesa es que resolver un ejercicio no es tan sencillo si yo no me detengo a analizar cuerpo por cuerpo y todas las variaciones posibles que hay entre uno y otro. Que bien podría cambiar el coeficiente de rozamiento y ya modificar el resultado, ¿no es cierto?, del ejercicio, cambiar el sentido del movimiento de la masa 1 solamente por el rozamiento. Piensen que en la antigüedad, cuando hablan de que los egipcios movían tremendas piedras, lo hacían con ingenio, lo hacían usando rodillos para poder movilizar tremendas cargas. Y ustedes saben que yo hace una semana estuve haciendo de egipcio acá en casa. Les cuento la anécdota porque la profesora, muy mala la profe, se burlaba, pero bueno. Justo trajimos, tenemos que hacer la merienda, entonces trajeron 8 bolsas de cemento. ¿Dónde quedaron las 8 bolsas de cemento? En el patio. Sí, había que traerlas o cubrirlas. Nylon, por las dudas lo vieran, un día que estaba nublado parecía que perder. Pero bueno, no nos aventuramos a dejarla allí porque si se mojaba, se echaba a perder el cemento. Entonces, yo no puedo hacer fuerza, o tanta fuerza, levantar 8 bolsas de cemento. Siquiera una a una, ya lo puedo hacer, pero yo soy operado de la columna, una hernia de disco. Me operaron hace varios años. Y bueno, tengo prohibido hacer fuerza de más. Y suponiendo que tuviera que hacer fuerza, una bolsa podría hacer un esfuerzo y mover una bolsa. Mover 8 bolsas a distancia de 10 metros, imposible. Así que bueno, justo encontré unas reglas, dejarlo allí. Había unos troncos bien cilíndricos de una poda de una mora. Así que puse 5 o 6 de esos tronquitos, puse las reglas arriba y las bolsas sí las podía dar vueltas sobre las reglas. Y las fui llevando a través de esos cilindros. Ahí fue, apliqué la física como corresponde. Y tuve que trasladar hacia el
garage todas las bolsas de cemento para que no se mojaran. Alguien me hubiera dicho, bueno, si las tapaba con un hilo era suficiente. Lo que pasa es que en el patio cuando llueve había que sellarlas abajo para que el agua no pase por debajo. O sea, si hubiera llovido se hubiera mojado. No ahí aplicamos la física. Esto sirve para que ustedes en su casa a veces digan, no, yo no puedo mover esto. Y sí se puede. Usando las herramientas básicas, la palanca, la polea, usando el plano inclinado, usando lo que hice yo, los rodillos para poder movilizar las bolsas en una suerte de riel, digamos, que iban sobre los rodillos, sin hacer tanta fuerza. Solamente tenía que girarlas y volcarlas sobre ella, sin necesidad de levantarlas, de hacer fuerza. De la misma forma se usaban en la antigüedad y en muchos lugares el agua. ¿Alguien sabe cómo se usa el agua para mover cuerpos? Cuerpos muy pesados. ¿Algunos se imaginan? ¿Cómo lo pregunto? ¿Cómo utilizar el agua No, profe. para mover cuerpos? Hay una cosa básica que no es la ¿Cómo, profe, Haciendo puede tour. repetir la pregunta? En la antigüedad, el hombre utilizaba el agua, o los ríos, o los cauces de los ríos, para hacer trabajos de fuerza. ¿Sería con deslizamiento de fluidos, profe? ¿Se hacía un canal? Aprovechando la energía potencial del agua a una cierta altura. Exactamente. Esto que ven ustedes acá de la masa 2 podría ser un balde, un recipiente, al cual nosotros de un río hacemos caer el agua en ese recipiente, y si ese cubo es lo suficientemente grande, o son varios cubos, el agua cuando los llena genera un peso, una fuerza tal que a través de la corriente hace que este cuerpo se levante. O sea que nosotros podemos idear, si tenemos un cauce de un río, una caída de agua para levantar un cuerpo, sabiendo que van a poder levantar cuerpos que pesen un poco menos del peso del agua, para lo cual ustedes más o menos saben la relación, ¿no? Si ustedes tienen un cubo acá de 1 metro cúbico, 1000 litros, eso sería 1000 kilogramos, que en Newton serían aproximadamente una tonelada. ¿Cuánto dije? 1000 kilogramos. Serían 1000 kilogramos fuerza, pero en Newton serían 10.000 Newton, que sería una tonelada. Y otra de las cosas que ustedes, el peso del agua, además es lo que ya conocen como energía hidroeléctrica, ¿no? Eso van cayendo en una turbina, el agua cae sobre las aspas o las paletas de la turbina, y eso produce la rotación, y esa rotación después con el bobinado, el campo magnético, etcétera, magnético genera la corriente eléctrica. O la fuerza del viento, si esta polea es un molino, el viento hacía girar eso, y ese giro hacía que también saquemos agua de un pozo. Pero digamos que en la antigüedad se la rebuscaban bastante bien para para mover pesos bastante grandes. Por supuesto que había todo un sistema, había que generar eso, no era inmediato, pero bueno, una vez construido todo el sistema, el andamiaje y todo lo demás, podían movilizar muchas, como hicieron con lo de las torres egipcias, las torres de Egipto, las pirámides. Algunos no creen, algunos dicen que en esa época había extraterrestres,
otros dicen que formaron parte de otra civilización, donde sí se... Bueno, hay muchísimas teorías, lo que sí sabemos es que se necesitaban muchísimos hombres, por más que tengamos algunos métodos como el plano inclinado y el efecto de la rodadura o del rodamiento, igual se necesitaban muchísimos hombres para provocar esos movimientos, pero sobraban, los esclavos de ese tiempo sobraban. Bien, sigamos, porque si no nos vamos entreteniendo. Acá tenemos lo mismo, pero ¿qué se agregó acá? Se agregó la roja, que es la fuerza de rozamiento. Acá no está descompuesto el peso M1 en las dos direcciones, hay que descomponerlo. Está la tensión T, que sería equivalente a esta otra, debería estar en la misma escala, con la misma magnitud. Pero fíjense, acá hay una magnitud nueva, que es la aceleración que en el dibujo anterior no estaba, ¿no es cierto? Acá no hemos dibujado porque estamos planteando solamente cómo resolver un sistema. En cambio, en este caso aparece la aceleración. Esta aceleración, como es una magnitud vectorial, nunca poner masa por aceleración equivalente a una fuerza. O sea, es equivalente, pero no reemplazar ni dibujar sobre el dibujo que el producto de la masa por la aceleración equivale a esa fuerza, porque no es así. Una cosa es dibujar las componentes de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y los movimientos a través de la magnitud de la aceleración, como están acá, son magnitudes vectoriales que no son fuerzas. Si yo escriba sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, la masa por la aceleración no es una fuerza, es el efecto que logra la fuerza. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Bueno, fin de la presentación. Dejamos de compartir. Esto un poquito como resumen de lo que nosotros ya habíamos estado viendo en la unidad anterior, que eran todas las leyes de Newton y donde explicamos la fuerza de rozamiento, cómo se calculaba, cómo se determinaba el valor del coeficiente de rozamiento, a qué se debía ese rozamiento, la rugosidad que existía entre uno y otro. Inclusive, tal vez, no recuerdo de haber hecho un gráfico, que podríamos hacerlo ahora, de las leyes de Newton, el tema déjenme que lo encuentre. Profe, ese resumen lo va a pasar por el grupo. Bueno, se los paso por el grupo, no hay problema. No, Gracias. no voy a cobrar nada. En algún lado vi un grafiquito bastante sencillo, pero que hay que saber interpretar y hay que tener mucho cuidado. Está de esta forma. La fuerza que hay que hacer en función. Bueno, acá hemos puesto X, pero vamos, el eje X en realidad lo que estamos graficando es el tiempo, y nosotros sabemos que la fuerza estática llega hasta un punto máximo y luego disminuye, y acá tenemos el valor de F sub K. Este sería el valor F sub S. O sea, la fuerza debida al rozamiento. Pero la máxima. F sub S máxima. ¿Por qué? Porque yo no sé si está saliendo, sí. Un poquito más arriba. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La fuerza de rozamiento siempre se equipara, ¿no? Cuando yo estoy empujando un mueble, yo empiezo a hacer fuerza,
Y la fuerza de rozamiento se va oponiendo y va creciendo. Yo cada vez voy haciendo más fuerza, intento empujarlo y no se mueve y hago más fuerza y no me alcanza y busco otro que me ayude y hacemos hasta que llegamos al valor máximo en el cual a partir de allí, ¿qué pasa? Se empieza a mover y una vez que se empieza a mover ya no hace falta este valor de fuerza, hace falta menos, porque la fuerza de rozamiento cinemática o cinética, que es el mu sub K, es menor que el mu sub S. Entonces, con menos fuerza, yo puedo mover ese mueble. Esto es lo que ocurre en realidad, ¿no? Va aumentando la fuerza, llega a un valor máximo, se empieza a mover, y luego esto tendría que tener una pequeña, no es perfectamente vertical, mínima, ¿no es cierto?, ahí en el tiempo, en un milisegundo, empezó a moverse y la fuerza, ¿por qué acá no es recta? ¿Por qué es variable? Porque, bueno, no hay forma de determinar. Sacamos un valor promedio, pero en realidad va a depender de la rugosidad del piso. No, el piso no tiene la misma rugosidad en todos lados. No hay forma de interpretar esa rugosidad. Por eso es que el autor hace como que acá hay una pequeña variación. Pero podemos saber en el cálculo que ese valor lo podemos considerar casi constante. Es una de las cosas que ocurre cuando empujamos un cuerpo. Y esto es lo que yo les dije, que ocurre siempre. Cuando una persona te pide que los ayude para empujar un auto, todos nos prendemos ahí, hacemos mucha fuerza, empezamos a empujar y llega un momento que ya no hacemos tanta fuerza. ¿Por qué? Porque al ya estar en movimiento, el rozamiento disminuye. Por supuesto que la ventaja es que tiene ruedas, a menos que estén desinfladas las ruedas. Pero si las ruedas están bien, no habría ningún problema. En el caso de un mueble, ¿sí?, pasa lo mismo. Hacemos mucha fuerza al principio y una vez que aflojó, nosotros decimos aflojó, en realidad, ¿qué es lo que pasó? Se limaron un poquito las asperezas que había, entró en movimiento y ya por la propia inercia, que es lo que llamamos la primera vez, un cuerpo que está en reposo tiende a estar en reposo, un cuerpo que está en movimiento tiende a seguir el movimiento. Entonces, nos es más fácil y siempre el valor de la fuerza cinética de rozamiento es menor que la de cinemática, ¿no? La cinemática o dinámica, como quieran llamar ustedes. Bien, en ese caso, nosotros ya hemos hecho el estudio, si volvemos al ejemplo del plano inclinado, porque ya en la parte de equilibrio lo hemos visto, sumatoria de fuerza igual a 0, cómo se planteaban con o sin rozamiento las fórmulas para determinar lo que haya que determinar según el problema. Ahora, si pasamos a la parte dinámica, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo del libro, un velero y un tripulante sobre el hielo sin fricción. Dice, un velero para hielo descansa sobre una superficie horizontal sin fricción, sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos después de soltarse el velero adquiere una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un esquema, un dibujo. No hace falta ser un dibujante perfecto, sino que nosotros decimos, bueno, esta es la vela del velero, esto está anclado en un trineo, y en ese trineo hay una persona acá, adentro de ese trineo, que hace que esto se deslice. ¿Y se desliza cómo? Bueno, seguimos leyendo como el enunciado. Dice entonces, el velero descansa en una superficie horizontal sin fricción, sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos después, tiempo de 4 segundos, el velero adquiere una velocidad de 6 metros por segundo. O sea que va a lograr una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Cuándo? Al cabo de 4 segundos. Obviamente parte de velocidad inicial 0, ¿no es cierto?
¿Por qué decía que el velero descansa sobre una superficie? Bueno, esos son aproximadamente 22 kilómetros por hora o 13 millas por hora. ¿Qué fuerza constante, FW, ejerce el viento sobre el velero? O sea que tiene que haber acá una fuerza constante. F-wind, con W, porque los yankees obviamente traducen y reducen, hacen las en su idioma. FW que ejerce el viento sobre el velero. La masa total del velero más el tripulante son de 200 kilos. Masa total, 200 kilogramos. Esto sería en sí la situación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Muy sencillo. Diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre que tendría que ser ese velero que está allí tiene por un lado el peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Obviamente recibe ¿qué cosa? Una fuerza normal sería la reacción entre el hielo y el velero. El velero le hace, o la tierra lo atrae con este valor de fuerza que es el peso, y el velero recibe obviamente una reacción normal. ¿Qué otra cosa estaría ocurriendo allí? La fuerza del viento. Fuerza del viento que es igual a cuánto. Dice ahí que es lo que hay que calcular. ¿Qué fuerza constante FW ejerce el viento sobre el velero para que éste logre esta velocidad de 6 metros sobre segundo? Esto no tiene nada del otro mundo que hemos dicho nosotros, que tenemos que hacer un esquema, poner todos los datos, sobre esos datos que hemos puesto allí, elegir un sistema de ejes. Es decir, acá hay un eje Y y acá hay un eje X. En el diagrama del cuerpo libre solamente tenemos esas tres fuerzas. Pero hay una aceleración, porque de velocidad igual a 0 a una velocidad de 6 metros por segundo cambia la velocidad, por lo tanto aparece una aceleración. Esa aceleración la dibujamos en el sentido de la dirección de la fuerza, obviamente, pero no sobre el eje, porque no es una fuerza, es una aceleración en el sentido del eje X. Entonces, esta es la fuerza normal, esta es la fuerza W. Este es el peso, que es masa por gravedad. Obviamente la normal es la fuerza, la gravedad es una magnitud vectorial. Y lo único que tengo que plantear allí es una formulita, que es la segunda ley de Newton. Aplicamos la segunda ley. La segunda ley dice que sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Recuerdan que dijimos que a partir de acá hay que plantear dos tipos? La sumatoria de fuerzas del eje Y y la sumatoria Del de eje X. fuerzas del eje X. ¿Por qué? Para eso definimos justamente un sistema, perdón, un sistema de Salud. coordenadas. Gracias. Entonces, ese sistema de coordenadas, lo que nos hace decir, bueno, ¿qué pasa? En el eje Y la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese caso, la normal, acá, que hacia arriba, menos m por qué, tiene que ser igual a 0, o sea, la normal es igual al peso. ¿Conocemos la masa? Sí. Conocemos la masa, conocemos la gravedad, por lo tanto, podemos calcular cuánto vale la reacción normal, que tampoco tiene ningún sentido. Pero podemos despejar y decir que n es igual a m por g. ¿Por qué no tiene sentido?
porque estamos diciendo que acá no hay fricción. Si no hay fricción, no hay fuerza de rozamiento, por lo tanto, no hace falta el mu por la normal. En la sumatoria de f de x igual a la masa por la aceleración en x, entonces en ese caso, allí decimos que la fuerza en x sería Fw, así la llamó el autor, la fuerza del viento, es igual al producto de la masa por la aceleración en x. ¿Podemos calcular cuánto vale la fuerza? Les pregunto yo, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Cómo, profe? ¿Podemos calcular entonces el valor de la fuerza del viento? Y no, porque Sí. tenemos una ecuación con dos incógnitas. La aceleración. Sí, profe, se calcula primero la aceleración Claro, y después multiplico con la velocidad y el tiempo que nos da de dato. Perfecto. Lo que había puesto en el Power ese que después les voy a pasar, que decía que tengo que plantear todas las ecuaciones. Me falta, que es lo que recién observó uno de ustedes, dijo, no se puede porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿de dónde saco la otra ecuación? Y con los datos que me dieron, yo voy a decir, ¿para qué me dieron los 4 segundos? ¿Para qué me dieron los dos valores de velocidad? Para calcular la aceleración, porque la aceleración es justamente lo que vamos a escribir acá abajo todavía. La aceleración es la variación de velocidad sobre una variación temporal. ¿Tenemos la variación de velocidad? Sí. La velocidad final es 6 metros por segundo, la velocidad inicial es 0, y el tiempo son 4 segundos. 6 menos 0 dividido por 4, 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que teníamos que plantear qué cosa, otra ecuación donde ya podemos calcular la incógnita que nos sirve para calcular la fuerza del viento. Entonces la fuerza del viento W es igual a la masa de 200 kilogramos por la aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, 200 por 1,5 serían 300 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué son qué? 300 newton. Una fuerza de 300 newton, que sería algo así como una fuerza de 30 kilogramos fuerza. Bastante poco. Bien. La idea de hacer esto despacito, planteando paso por paso, solamente para que vean que yo lo que les relaté ayer en el PowerPoint es esto de hacer un esquema, hacer el diagrama del cuerpo libre, poner las coordenadas, poner todos los ejes, poner los ejes del sistema de coordenadas y ver todas las fuerzas que actúan. Plantear las ecuaciones y una vez que tengo los datos, ver que tengan la cantidad de ecuaciones para poder satisfacer las incógnitas que tengo. Esto es así, y por más que yo le agregue muchas cosas, tengo que ser ordenado, no me tengo que asustar en un ejercicio porque hay muchos datos, sino que tengo que ser ordenado y planteando cuerpo por cuerpo todas las variables y todo lo que aparece. Nunca se les da a ustedes un ejercicio que no tenga solución. ¿Acá? Porque muchas veces en los exámenes, profe, me faltan datos, profe, me parece que... Y a veces sí, a veces parece que no me dieron la masa, pero resulta que cuando empiezo a plantear las ecuaciones, la masa se simplifica, porque no depende de la masa. El movimiento, lo que esté ocurriendo, a veces no depende de la masa, ya lo vamos a ver en algunos ejercicios más adelante donde uno puede prescindir de la masa. A esto nos está faltando, ¿qué cosa? Que, y acá lo dice, antes dice, evaluar, es razonable que la fuerza sea mucho menor
que M por G, M por G. ¿Qué es M por G? Peso, que dijimos que tenía que ser igual que la normal, ¿no es cierto? Tenemos normal, el peso y peso M por G. Y esta fuerza, bien chiquitita. ¿Por qué? Porque nos dio 300 newtons. La masa es de 200 kilogramos y la gravedad es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso nos da ¿cuánto? 2 por 8, 16, 2 por 18, 19, 1960 newton. Esto es el peso. Entonces, ahí me está diciendo, ¿cómo dice? Es razonable que la fuerza del viento sea mucho menor que el peso. O sea, que apenas con 300 newtons movamos algo de 1960 newtons. ¿Eso es razonable? ¿Será porque la superficie de hielo? Porque no hay rozamiento. Porque no hay rozamiento. Y porque además no tenemos, esto es, a ver, es un enunciado que nosotros tenemos que imaginar ese velero, pero nosotros no sabemos cómo es la vela. De hecho, que ustedes saben que si enrollamos la vela, no la desplegamos, obviamente no se nos mueve casi nada, porque la superficie que enfrenta el viento es muy poca. ¿Qué es lo que sirve? Bueno, sirve la superficie que da contra el viento. Si no hay superficie, obviamente no se mueve. Y hemos dicho que ese valor de 6, llevado con una calculadora, 6 por 3,6, es casi una velocidad de 21,6 kilómetros por hora, nada. 20 kilómetros por hora no es nada. Tampoco es mucha la fuerza que se necesita para eso. Y es mucho menor que el peso. Y lo que sabemos es eso, que sobre el hielo no hace falta mucha fuerza. Y un ejemplo muy, muy claro lo tienen ustedes estos días si han visto el noticiero, o los noticieros, de los camiones que están frenados ahí para cruzar a Chile por el efecto de la nieve. Donde hay nieve, donde hay hielo sobre el asfalto, una vez que se transforma ese hielo, ¿no es cierto?, esa nieve en hielo sobre el asfalto. ¿Ustedes vieron el porte que tienen esos camiones, ¿no?, con acoplados? Llevan miles y miles de kilogramos, de toneladas de peso. Y bueno, cuando hay nieve no lo frena nadie. O sea, con muy poquitito, el desplazamiento es, aunque sea lento, no logre mucha velocidad, pero el camionero, el chofer, por más que clave los frenos, no hay caso. El camión se le va lo mismo, no lo pueden enderezar, se cruzan la ruta, ustedes pueden ver donde quieran, ponen así accidentes de camiones sobre la nieve, sobre el hielo, y van a ver los choques que vieron en Estados Unidos, las noticias cuando hay choques así por la nieve. Por más que uno esté lejos y vea que hay un accidente más adelante y viene a 70, 80, que viene a muy poca velocidad, clava los frenos, no responden y se va despacito contra, no hay forma de errarle. Por eso cuando hay choques en cadena, ustedes escuchan 70, 80 vehículos, 90 vehículos, y porque no hay forma de frenarlos. ¿Y por qué tantos vehículos? Que choquen dos, está bien, pero que se provoquen cadenas. Por supuesto que son choques muy suaves, de una poca velocidad, pero bueno, son choques al fin. Entonces, cuando me preguntan y si es razonable, tiene que ver con esto que yo les decía hace un rato. Tenemos que pensar si es lógico. Sí es lógico, porque en la nieve, porque en el hielo, perdón, el rozamiento es mínimo. Y con muy poca fuerza uno puede movilizar grandes pesos.
Lo mismo pasa, no es lo mismo, pero pasa con el líquido, cuando ponemos un barco sobre el agua y está flotando, sí se necesita mucha fuerza, pero a grandes pesos se mueve a una muy baja velocidad. Si tenemos que ir en contra de la marea, en contra de la corriente, si estamos a favor de la corriente, ¿por qué aprovechamos nosotros el río Paraná o el río Uruguay para trasladar miles y miles? Ustedes van a ver pasar barcos enormes como si fueran acoplados, con cargas grandísimas, porque bueno, no gastan prácticamente combustible, y cuando tienen que volver y está arriba, digamos, en contra de la corriente, y sí, gastarán un poco de combustible, pero van vacíos, vuelven vacíos, y se aprovecha obviamente para hacer transporte en el sentido del norte al sur, obviamente. De contrario, no habría forma, se gastaría muchísimo más en combustible que en un camión, nadando en contra de la corriente. Pero sepamos que esta evaluación que tenemos que hacer es pensar si el resultado es lógico o no. Si realmente, sí, en este caso, es así, aunque muchos de ustedes no hayan visto hielo, nieve, una cosa por el estilo. Cuando tengan la oportunidad y puedan viajar acá nomás cerquita no me acuerdo si son los vientos del Señor o el Señor de los vientos, pero donde está donde va todo el mundo para Semana Santa, acá entre Antofagasta y El Señor de la Señor Peña. de la Peña. el Señor de la Peña. El Señor de la Peña cruzan allí para esa parte que parece una laguna, que es una laguna seca en realidad, y allí hay, no es de hielo, pero hay arena, los vientos del Señor, dice Santiago, gracias. Ahí en los vientos del Señor hay unas carros velas y se hace el windsurf, no el windsurf del agua, pero se hace esto de carro vela. Carrobelismo. ¿Cómo? Carrobelismo le dicen. Carro veli, exactamente. Bueno, yo estuve ahí, tengo pregúntele a lo de electromecánica, pregúntele a la profesora Marcela, creo que ella viajó en uno de esos, yo no hice recorrido ¿Por qué no, profe? no me acuerdo por qué no. Porque éramos un montón, éramos como, o sea, éramos una banda. Éramos 4 o 5 autos y A ver, Martín, cállese a pelear usted para subirse primero. claro, había que pelear. Y donde manda capitán, nos manda marinero, así que digo, voy yo y ¿qué pasa? Se ha visto que yo Claro. en cualquier momento llamo al 144 para defender. Pero bueno, en ese momento ella viajó y la gente de allí que lo lleva, dice que levantan entre 80 y 100 kilómetros por hora. O sea que si nosotros cambiamos el valor de la aceleración y la aceleración que acá nos dio 1,5, en realidad vamos a poner una velocidad de 108 kilómetros por hora, vamos a poner, yo pongo 108 y lo divido en 3,6, me da 30 metros por segundo. Divido en 4 segundos, me da entonces 7,5 metros por segundo al cuadrado, una aceleración bastante alta. Y eso, multiplicado por los 200 kilogramos, está hablando de 1500 newtons, casi equivalente al peso. O sea que la fuerza del viento en ese momento tiene más de 1000, acá dice 1500 el cálculo, o sea, los días que hay buen viento, el viento tiene una fuerza de 1500 newtons para poder hacer que esos carros vela se desplacen a esa velocidad. Cuando puedan, si alguna vez pasan por allí, se van a ver que es bastante lindo, inclusive, no sé ahora, pero en su momento ahí había una cantina, hay dormis, que le llaman, pequeñas cabañitas sobre, a una altura de 1 metro, bastante interesantes y no sé qué tanto, bueno, ahora con el tema del turismo, con las canteras no pasa nada. Pero, Daban clases ahí, profe. y ahí se daban, sí,
tenía buen movimiento, como fuimos nosotros, yo estoy hablando de hace 4 o 5 años. Después volvimos y vimos que estaba bastante deshabitado, descuidado. En ese momento cuando vimos había una familia que se hacía cargo de cuidar allí. Los dormis, eso, tenían cabañas con horno de barro, o sea que uno podía decidir ir y pasar el día y el fin de semana si quieren quedarse a dormir y comerse un asadito ahí. Realmente espectacular. Bueno, los chicos lo disfrutaron muchísimo, la profe también. Y realmente fue algo interesante. Esto se hace mucho en San Juan. En San Juan hay unos lugares bastante interesantes donde hacer este carro velino. En definitiva, la fuerza del viento es la que permite entonces hacer ese viaje. Ahora fíjense, el mismo autor en el libro dice movimiento con fricción. ¿Qué pasa si hay fricción? Y solamente dice, suponga que hay una fuerza de fricción horizontal constante con magnitud de 100 newton que se opone al movimiento del velero, obviamente, que se tiene que poner, fuerza de movimiento siempre se opone al movimiento. Y lo que le agrega en la segunda parte del ejercicio es, ¿qué pasa si en esto agregamos una fuerza de rozamiento de 100 newton? Nosotros teníamos acá esta fuerza que era de 300 newton, le vamos a restar, ¿sí?, una pequeña fuercita F sub R de 100 newton. Nada. Entonces, ¿qué valor tendría la fuerza del viento? Suponiendo que es el mismo ejercicio, 4 segundos aumenta 6 metros por segundo de velocidad, en los 200 kilogramos de masa del trineo con la persona. Tenemos que hacer todo un planteo nuevo. Lo podemos calcular directamente. Los escucho. Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿La puedes repetir? ¿Cuánto vale la fuerza del viento ahora si tengo 100 newton de fuerza de rozamiento? Que se opone obviamente a la fuerza del viento. Sin el rozamiento, la fuerza necesaria para lograr eso era de 300 newton. Ahora hay una fuerza de rozamiento en contra, porque siempre se opone al movimiento. Esa fuerza Y se vale le resta, profe. 100 newton. Si le resta 100 newton a 300. Quedaría 200 newton. No, porque se necesitaría No, más le fuerza, suman ya que hay una 400 fuerza que newton. contrarresta nuestro efecto. Ahí dice una compañera de ustedes, se le suma, son 400. Fíjense qué sencillo que es meter la pata. Bueno, tengo 300 para allá y 100 para allá, me quedan 200. Ahora, pensemos si es lógico. Yo, para aumentar la velocidad del carro, ahora teniendo en contra el rozamiento, tengo que hacer más fuerza, no menos fuerza. ¿Se entiende lo que digo? Si vos tienes que empujar un mueble, estás haciendo 300 newton para empujar el mueble porque no hay rozamiento. Si hay rozamiento, tenés que hacer más fuerza para vencer esos 100. Entonces, ese valor de 300 es un valor calculado que no se puede utilizar ahora directamente. Es decir, 300 menos 100 son 200. Porque ahí es donde es lo que yo les estoy pidiendo. Lógica. Es decir, si ahora tengo algo en contra, tengo que hacer más fuerza. El viento tiene que hacer más fuerza para tener las mismas condiciones, para llegar a la misma velocidad. O sea que acá, en este sistema, lo que va a cambiar que acá no voy a tener que la fuerza W es igual a masa por aceleración, sino que la fuerza FW menos la fuerza de fricción va a ser igual a M por A.
¿Se entiende, no es cierto? O sea, la fuerza del viento hacia la derecha, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, entonces estos 100 que están restando van a pasar para el otro lado sumando. Entonces, estos 300 que me da este producto va a ser igual a la fuerza del viento, a los 300 que ya tenía, más los 100 newton del rozamiento que tuve que vencer, o sea, 400 newton. No hacía falta aplicar ecuaciones, nada, solamente hacía falta aplicar la lógica. Quiere decir, bueno, ahora tengo que hacer más fuerza el viento para lograr el mismo cometido, llevarlo al mismo lugar, a la misma velocidad. Ahora tengo algo en contra, entonces tengo que hacer más fuerza. Esa es la lógica. Esto es lo que uno les pide que primero lo razonen. Que cuando estén haciendo un ejercicio, tenga parte A, parte B, parte C, ya sepan hacia dónde ir, qué es lo que están buscando. El hecho de saber que el valor tiene que ser mayor y no menor, ya les está indicando que hay un signo, que si no lo puse bien, si no hice el esquema y lo estoy viendo, entonces como no lo veo en el esquema, por allí me equivoco y pongo mal el signo. Y me da un resultado, y ese resultado no es lo lógico, pero no es lo que esperaba yo. Hacer menos fuerza. Tengo que hacer más fuerza. Esto es lo que yo quiero que les quede bien claro. ¿Por qué tenemos que ser lógicos? ¿Por qué tenemos que pensar? ¿Por qué tenemos que esperar una respuesta? Tenemos que saber esperar una respuesta. No tenemos que ser adivinos, no sé cuánto me va a dar, pero yo sé que tiene que ser más. Y cuando me dio algo más, después sí analizar si es mucho más de lo que yo creía, ¿no? O sea, también analizar si era lógico o no el resultado. Por las dudas me he equivocado en la calculadora. Esto es lo importante, el razonamiento. Fíjense, un ejemplo muy pequeño, nosotros vamos haciendo esto que les planteé yo, el diagrama del cuerpo libre, de poner toda la fuerza, de poner todas las ecuaciones, de hacer todo el análisis que hace falta. Esto no es complicado. Ustedes creen que es complicado. Ustedes se ponen nerviosos al resolver una situación. Cuando es todo lo contrario. Cuando si yo, con la lógica nada más, con la lógica voy poniendo todos los datos, haciendo el gráfico, pensando cómo, en qué sentido, en qué dirección. Y se acaba el problema, no es tan grave como parece. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería entonces lo que ocurre generalmente, no solamente en el carrovelismo, sino cuando hacemos los veleros que están sobre el mar, o como antiguamente vinieron, vino Colón con sus barcos desde España hacia América, tenían esas fragatas que se movían por efecto del viento, no había combustible. Entonces había que esperar que hubiera buen viento, por eso los viajes demoraban 3, 4, 5 meses en cruzar el océano, por el tema de las corrientes, que había que esperar que hubiera viento en la dirección que hacía falta. Bueno, esto es algo que es muy importante analizar. Otra cuestión, y completando esto de la fuerza de fricción, nosotros ya sabemos que había un mu sub S y un mu sub K, explicado por la normal, y que había una tablita donde el profesor en el momento del examen nos le va a pedir que calcule el coeficiente, y si no se lo va a dar como dato, es decir, el coeficiente vale tanto. Y recuerden que siempre el coeficiente estático es mayor que el coeficiente cinético, por las dudas, siempre tiene que ser mayor. Hay una fricción de rodamiento. Cuando nosotros decimos, bueno, le pongo ruedita, obviamente ya la fricción cambia totalmente. Cuando
no estamos hablando que la fuerza de fricción, porque el coeficiente vale 0,30, 0,35, 0,25, 0,40, ese valor, esa tasa, ese valor 0,30, significa que es un 30% del peso. ¿Por qué digo el peso? Porque, bueno, porque está en relación a la normal. Si el peso es de 200, perdón, si el peso es de 200 kilogramos por 9,8, 200 por 10, 2000 newton, como habíamos calculado acá, 1960 newton, por 2000 newton, un coeficiente, ya no en el hielo, sino en la superficie metálica, en madera o lo que fuera, hablar de que mu vale 0,30 significa que es el 30%. 3 por 2, 600 newton en contra para poder vencer ese rozamiento. Ahora, si yo, como hice la semana pasada, o esta semana, porque día fue, no, la semana pasada, puse varios cilindros, voy a hacer los marcadores, y arriba la regla, y por rodadura, tengo que hacer fuerza. Fíjense cómo ha disminuido, yo tuve que llevar 400 kilogramos fuerza, que en realidad serían unos 4.000 newton aproximadamente, menos de 4.000 newton. ¿Cuánto habrá sido el rozamiento? Fíjense, la fuerza por el coeficiente de fricción en rodadura está entre 0,02 y 0,03 para las ruedas de acero sobre los rieles de acero. ¿Qué significa? Y significa el tren. Rieles de acero. Ustedes vieron que la rueda del tren no tiene neumático, no tiene cámara, no tiene nada, ¿no? Es acero contra acero. Entonces, en un riel de acero, con las ruedas de acero, riel de acero, rueda de acero. El coeficiente mu, K, está en el orden de 0,01, así dije, o 0,02 a 0,03. Fíjense la diferencia de que si no hay un rodillo y tengo que empujar, la fuerza que tendría que hacer. Ahora imaginemos esto, que yo tenía que llevar 4.000 newton, que eran aproximadamente los 400 kilogramos masa de cemento, en 8 bolsas, 8 por 5, 40, 400 por 9,8 por 10 metros sobre segundo cuadrado, estamos hablando de una normal, o sea, equivalente al peso, de 4.000 newton. Yo para empujarlo nada más, llevarlo si fuera 0 contra 0, multiplicado por 0,02, sería el 2 por 1000, esto sería equivalente a 2000, la fuerza de rozamiento sería entonces mu, que vale 0,0, vamos a poner más menos ventajoso, por 4000, esto es lo mismo que tener 3 sobre 1000, ¿no es cierto? 0,03, ponemos la coma 3 lugares, por 4000, ahí simplifico 3 ceros con 3 ceros, me queda 3 por 4, 12 newton. Si hubiera tenido el riel. Ahora, si es caucho, o sea, la rueda de la carretilla que viene de goma, o la rueda del vehículo, dice, rueda de caucho sobre concreto, o sea, sobre el asfalto, cemento, caucho,
sobre concreto, sería el hormigón armado, el hormigón que hay en algunas calles, no todas son de hormigón, varía de 0,01 a 0,02. Fíjense en el cambio. O sea que en vez de tener una 2 o 3 milésimas, está hablando de 1 a 2 centésimas. O sea que cambia esto de 12 newtons sería a 100, 120 newtons. Tampoco es la fuerza. Pero fíjense en la diferencia que existe a la fricción por rodadura. Entonces, fricción de rodamiento. Así que vamos a poner al título, no le hemos puesto ningún título. Fricción por rodamiento. Por eso es que en general hacemos despreciable, porque hablamos de una polea y decimos, bueno, no tenemos fricción por rodadura. ¿Por qué? Porque la fricción que hay cuando arrastramos un cuerpo sobre otro, sí realmente es un 30% del peso, y acá en realidad es un 3 por 1000, o sea que es prácticamente despreciable. Esa es la importancia que tiene que ver, ¿sí?, de por qué necesitamos que algo vaya rodando y no vaya arrastrándose, porque es mucho mayor el esfuerzo, mucho mayor el gasto, y aparte de que dependiendo del peso y de cómo sean las cosas que tengo que movilizar, si las arrastro probablemente se rompan. Hay cosas que no las puedo arrastrar y las tengo que levantar. Que digo, bueno, con eso evitamos el rozamiento, sí, pero hay que levantar y trasladar. En cambio, si lo hacemos a través de ruedas, con carros, con lo que fuere, vieron que los de la Coca-Cola, que está haciendo propaganda, la gente que transporta bebidas, ellos bajan esos carros que llevan con 2 ruedas nada más, es una especie de, hacen palanca con eso, cargan 10 cajones y los llevan tranquilamente sin hacer demasiada fuerza. Eso es fundamental. Ahora, la resistencia o la fricción no es solamente entre sólidos, también existe la resistencia con los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los líquidos y los gaseosos. Con líquido es una cosa, con gaseoso es otra. Por eso, cuando nosotros vemos a alguien que se tira en paracaídas, antes que abra el paracaídas, la persona desciende muchos metros, hasta kilómetros, sin abrir el paracaídas, y no aumenta la velocidad como uno cree que tendría que aumentar. Porque por efecto de la aceleración de la gravedad, al ir acelerándose, nosotros hemos visto que el valor de velocidad podría crecer hasta llegar a la velocidad de un supersónico. Y no es así, porque hay un rozamiento del aire que es muy, pero muy importante, y que frena bastante, y que hace que la velocidad no sea la misma. El tiro parabólico, que nosotros lo hacemos en forma ideal, en realidad no es de la misma forma. En realidad, de forma teórica, podemos exagerar, pero en el tiro parabólico, algo que nosotros cuando lo graficamos decimos va a seguir esta curva, o sea, va a tener un alcance, ¿recuerdan? El alcance era la distancia horizontal y va a tener un máximo. Esto sería en el caso tiro parabólico ideal. Por rozamiento del aire, generalmente llega a casi la mitad de la altura total y casi la mitad del desplazamiento. Por supuesto que también tiene que ver con otros aspectos. Tiene que ver con el peso, con la distribución. Por algo nosotros decimos que lo que es más pesado cae más rápido. Hemos dicho que no, si no hubiera rozamiento los dos caen iguales. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay un experimento? Después lo vamos a ver, acá me voy a acordar la semana que viene, para que lo veamos al experimento de la pluma y el cañón, ¿no es cierto? La bala de cañón que caen sin efecto del rozamiento, no habiendo aire, caen con la misma, se aceleran los dos, pero con la misma, al mismo tiempo con la misma velocidad. En el caso de el aire, frena, pero tiene que ver también con la superficie que enfrenta el aire. Ustedes saben que si uno se tira de un paracaídas y lo hace en forma horizontal, ofrece mucha mayor resistencia.
Entonces la velocidad no es lo mismo que se pone de punta. ¿Vieron cuando alguien se tira de un avión o se cae alguien y se tira el otro, se pone bien vertical para ofrecer menos resistencia, por eso va más rápido? Ustedes deben haber visto algunos ciclistas, hay un video que he visto hace mucho, bastante común, donde hay 2 o 3 que van meta a pedalear y cuesta abajo, y hay otro que agarra y se pone horizontal sobre la bicicleta y lo pasa. Que no necesita pedalear, el hecho de estar en pendiente, y al ofrecer menor resistencia al aire logra mayor velocidad que sus compañeros. Ese video lo deben haber visto algunos de ustedes. Y es mucho, consigue mayor velocidad por el efecto de haber disminuido la superficie que enfrenta al aire. Por eso esto de las velas que hablábamos hace rato. Cuanto mayor es la vela, mayor es la superficie que enfrenta al aire, mayor efecto va a tener. Entonces, el rozamiento del aire es muy importante. Nosotros hacemos cálculos ideales. El cálculo teórico, el cálculo práctico, realmente, el rozamiento tiene incidencia, y mucha incidencia. Yo les comenté también en la clase pasada, creo haberles comentado, de los francotiradores, armas que llegan hasta una distancia de 4 o 5 kilómetros, o sea, 40, 50 cuadras de distancia, y que ellos cuando van a disparar tienen en cuenta las condiciones climáticas, ¿sí? Viento, si hay viento o no, siempre hay una pequeña, dice, ustedes han visto que hay valores que oscilan entre los 5 a 10 kilómetros por hora normalmente en un día común y corriente. Bueno, ya hay sonda, la cosa cambia, pero si yo le tengo que poner una bala entre ceja y ceja a un tipo que está a 50 cuadras, el efecto del viento es importante porque yo le pifio un poquito, aunque sean segundos en la dirección, en el ángulo que voy a cambiar, le erro por 1 o 2 segundos, aunque parezca nada, comparado con los grados. Acuérdense que un segundo es la 3060ª parte del grado. Un segundo allá a 50 metros y va a hacer que yo le pifie, le pegue en la oreja o por el lado y no lo mate. Y el rozamiento tiene que ver, es muy importante, la resistencia del fluido. Y en los líquidos también. Cuando uno tira un cuerpo en el agua, ustedes van a ver que eso no se acelera de la misma forma. Luego hay un rozamiento del líquido, y en ese caso, en función del peso, de la oposición de la superficie que está enfrente, o sea que son muchas cuestiones las que tienen en cuenta, la forma de la velocidad con la que descienden no es la misma. En algunos puntos se puede llegar a calcular cuál es el valor de velocidad. De hecho, que hay experimentos, no es lo mismo tirarlo en agua que tirarlo en aceite. El aceite es más liviano que el agua, pero es más viscoso, tiene mayor resistencia. Ustedes saben que si ponen agua y aceite, el aceite va a parar arriba porque es más liviano que el agua. Lo que a nosotros nos parece que es más pesado, en realidad no es pesado, sino que es más viscoso. Entonces la viscosidad es algo que tiene que ver. Ahora no vamos a tener tiempo de cerrar, pero en la clase que viene cerramos esta unidad dando algunos caracteres particulares del rozamiento en los fluidos. Por lo menos tener una idea. Nosotros no lo vamos a trabajar en forma práctica, en la guía no hay ejercicio, pero es importante que sepan que tanto el rozamiento en el aire como en el agua hace que los cálculos no sean como nosotros lo estudiamos en forma ideal, forma teórica. Bueno, chicos, yo creo que hasta acá estamos bien, digamos. Para no sé ustedes, yo porque ya hablé demasiado. ¿Entendieron algo? ¿No entendieron nada? Hace un rato me decían que habían tratado de estudiar y desde el principio que no entienden. Lo que yo les he transmitido hoy, ¿lo entienden? Profe, yo tengo una duda, Dígame. que justo como lo que nombro, lo del francotirador y eso, una vez escuché que también a tiros de mucha distancia se toma en cuenta la rotación de la Tierra, ¿puede ser o es mentira? No, sí, a gran distancia, sí. Vaya pensando que el tiro parabólico existe
se genera justamente a gran distancia hay un tiro parabólico. Eso ya está calibrado en el arma. De acuerdo ustedes vieron que existe una mira, esa mira por la que uno ve y donde le apunta, en realidad está calibrada. Y a esa distancia no solamente tienen que ver el efecto de la fracción de la Tierra, de la gravedad, como usted lo dijo, sino también la refracción de la luz. Todo lo que ustedes ven a grandes distancias no está donde está. Porque el aire hace que los rayos de luz vayan cambiando de dirección. Ese efecto es el que produce que nosotros veamos en la ruta como si hubiera agua. Y eso por efecto de la refracción. ¿Se acuerdan que yo les conté que la gaviota cuando va a sacar el pescado del agua, uno ve el pescado, el pez, mejor dicho, en el agua, y no está en esa posición, porque le está ocurriendo lo mismo que pasa con el lápiz, que parece que uno lo ve quebrado, no está en el lugar donde uno cree que está. Entonces, la refracción hace que pareciera que estuviera más atrás, un poquito más cerca. El animal que va a pescar, el ave, sabe y va y picotea donde tiene que picotear, sabe de óptica, sabe de física. No sé por qué, pero ellos saben, no es que van y picotean mal. Ese efecto de refracción también lo tenemos con la luz. Entonces, a grandes distancias, lo que yo observo, que es la antena de un edificio a 5 kilómetros, no está en el lugar que yo veo. Está un poquito más abajo, un poquito más arriba, uno tiene que ver cómo es el tema de la refracción en ese momento. Pero las diferentes capas de aire, a diferentes temperaturas, hacen que la luz vaya refractándose. Entonces, no es una sola cuestión. Lo que pasa es que todo eso está estudiado y el francotirador ya tiene un arma que viene con una mira que está calibrada. Así que, bueno, para eso tendríamos que hacer un cursito de francotirador. No le voy a poder evacuar todas las dudas o en cuanto a los números, pero que está contemplado el efecto de la atracción gravitacional de la Tierra, o sea, la curvatura de la Tierra, más el efecto del tiro parabólico, más el efecto de la refracción, más el efecto del viento. O sea que no es tan sencillo. Más la capacidad que tenga la persona, ¿sí? Cuando va a tirar, ser tan preciso de mover solo el dedo, no mover el arma. Todos ustedes saben que cuando uno va a apuntar, le tiembla la mano, obviamente porque no está apoyado. En el caso de los francotiradores, generalmente están apoyados sobre algo. Pero hay que tener un dominio, un pulso. Sé que hay características, no cualquiera es francotirador, hay que tener características físicas, temple, realmente una cierta capacidad, ¿no es cierto?, de disparo, más una vista importante, ¿no? Una persona con lentes como yo no podría ser francotirador nunca. De hecho que lo he sufrido. Yo cuando hice las prácticas de tiro en el servicio militar, no le pegaba ni en palos. Nosotros tirábamos a una distancia de 150 metros. Yo cuando lo apuntaba veía una cosa nebulosa y tiraba y pegaba. Por cualquier lado menos del Sea lo que Dios quiera. Sea lo que Dios quiera, uno apunta al culto, digamos. Pero se me pasó porque yo hice práctica de tiro en el servicio militar y les puedo asegurar que tirar con un FAL a 150 metros, uno cree que es como las películas, ¿no? Y con la pistola a 30 metros, a 40 o a 50 metros no le podía pegar a una persona. Es esto que vemos en la tele, que hay uno que le pega a todos. Vieron que siempre hay uno que mata a 10 y a todos les pegan entre ceja y ceja. Bueno, hay que ser muy bueno disparando para que realmente eso ocurra. Pero en la práctica, sumado los nervios y todo lo demás, ¿cómo puede ser que le erre a 30 metros? Sí, se le erra a 30 metros. Porque además mantener el arma una cierta, mantenerlo firme, etcétera, etcétera, es difícil. Es bastante complicado, no van a creer que es fácil. O sea que, bueno, a los chorros les va como les va también, porque son un desastre. Pero tampoco tendría que haber una escuela para que salgan a delinquir.
Yo les puedo asegurar que yo tuve la práctica de tiro con pistola y con fusil y no es tan fácil. Yo siempre me caracterizo por ser muy bueno en algunas cosas. En esto era un desastre. No le pegaba a nadie. Bueno, algunos Mejor sigo con la matemática, dijo usted. y la matemática más o menos, yo me defiendo, digamos. No soy Digamos. humilde. Bueno, chicos, ¿algo más? No, profe. No, profe, ¿Nos no se estamos? olvide de pasar el Power, por No, favor. no, ya se los paso en el, no ya, pero más tarde se los paso el Power. Nos vemos el viernes con álgebra con algunos y con otros el jueves a la noche con civil. Y si no, el martes que viene, en este horario, si es que no nos cambian, porque había un reclamo de la otra profe. A mí me pasaron estos horarios, yo, la verdad que no los armé. Pero bueno, nos estamos viendo, chicos. Gracias. Y suerte. Chao, profe. Chao, chicos. Gracias a usted, Que ande profe. bien. Chao. Cuídese. Chao. Chao, profe, que ande bien.